Quiero dar las gracias especiales, ¿no es cierto?, a todos ustedes que apartan de su tiempo de descanso para estar con nosotros, y tanto Pablo como Ricardo también, que forman parte del diseño, construcción de este taller que tenemos. Solo a modo de recordatorio, la, la semana pasada estuvimos revisando, ¿no es cierto?, la metaestructura profunda que hay detrás del deterioro y destrucción de la civilización occidental, con énfasis en aquellos procesos de subversión. Y vimos cómo los valores, ¿no es cierto?, occidentales han sido todos puestos en entredicho, y se está intentando destruirlos. Junto a esos temas que estuvimos viendo, se propusieron directivas también de carácter práctico para llevar a cabo un proceso efectivo de resistencia y una posterior construcción de la identidad cultural y política de nuestras sociedades. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada en el tema que se llamó Tradición, Subversión y Psicopolítica, Demolición de Occidente y Resistencia desde las Ruinas. Esa presentación la hizo Pablo Janiszewski, ustedes tuvieron algunos de ustedes la posibilidad de escucharla, y en la charla de hoy, Ricardo Ramírez, doctor en arte, nos va a hablar acerca de la infiltración marxista en la cultura, y ahí vamos a ver algunos temas. Primero, ¿no es cierto?, como introducción, qué es cultura para el marxismo, y vamos a ver algunos temas que tienen que ver con la decadencia y la subversión también. Así que sin más preámbulos, Ricardo, el micrófono, las cámaras, son todas tuyas. Hola, ya, muy bien, muy buenas noches. Vamos a comenzar al tiro porque ustedes me avisan si se ve una ventanita que dice Sí, cultura. absolutamente, sí. Se ve, efectivamente. Ya. Okay. Bueno, hay muchas cosas que se comentaron en la charla pasada que están absolutamente muy correctas y son muy justas, y no las vamos a mencionar de nuevo para no ser redundante. Entonces voy a tratar de tomar esta misma mirada desde un pequeño matiz diferente, pero siempre en tratar de entender cuál es la batalla que estamos dando, si es que la estamos dando, ¿no? Porque hay que entender qué es una batalla, en qué circunstancias ha tomado esto el tema cultural, y cuáles son las herramientas que el marxismo o la izquierda o como quieran decirle, el progresismo ha ido tomando. Entonces, primero, retomando el punto que asentó Pablo la vez pasada, la civilización occidental está bajo ataque. Así le pusimos a esta charla, porque eso es lo que está pasando, y es civilización occidental, porque esto está ocurriendo en todos lados, no solo en Chile. Chile es un país pequeño de, no sé, 18 millones, que a nadie le importa. Esto está ocurriendo a nivel internacional, Europa, América, está bajo este ataque que lleva más de 100 años, no es una cosa reciente. Acá vamos a ir mirando. Entonces, antes estuvo más claro, se notaba claramente lo que estaba ocurriendo. Acuérdense de la época de las guerras y todo eso, ¿no? Hoy día es más solapado, pero vamos a entrar a mirar esa parte. Enmascaradas en aquello que conocimos como la contracultura, una época, si ustedes todos se acuerdan, se hablaba de la contracultura. Estas fuerzas son elaboradas por la nueva izquierda. Hoy se presentan como progresistas,
la izquierda ha logrado disfrazar muy bien sus verdaderas intenciones, pero son inevitables sus efectos y su producto de esta ideología. Cada vez que la izquierda toma control de lo que es un gobierno o un sistema, termina, ¿no es cierto?, generando pobreza, miseria en el plano material y en el plano espiritual. Eso lo vemos hoy y hoy con mayor claridad que antes, ¿sí? Porque antes simplemente se mostraban como contracultura. La izquierda, tras su primer fracaso, que fue el advenimiento en forma natural del socialismo en el mundo, creyeron que por la filosofía del movimiento, de las leyes históricas, la clase obrera iba a terminar enfrentando a la burguesía e iba a impulsar las revoluciones e imponer la dictadura del proletariado. Eso iba a abolir la propiedad privada y iba a eliminar al individuo porque todos íbamos a ser comunes. En el fondo, lo que se planteó fue el fin de la dialéctica de clase. Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Pero este paradigma de la izquierda es mucho más una escatología que un proyecto político. Es una historia de salvación, no trascendental, sino que inmanente. La idea del paraíso, pero bajado en la tierra, convertido en materialismo. Una salvación, pero terrena, cuyas condiciones necesarias para esto, para que esto se llevase a cabo, nunca ocurrió. Así como lo visualizó Marx, nunca ocurrió. Y nunca ocurrió por dos razones grandes. Primero, lejos de que la clase obrera se empobreciera a tal punto de que se hiciera inevitable su actuar, fue que gracias al capitalismo, el libre mercado, el comercio, etcétera, terminó mejorando su sistema de vida más que cualquier otro periodo de la historia humana. Hoy, si nos comparamos los ingresos que tuvo durante toda la humanidad un ser humano promedio, que era un poco menos de $1 por día, hoy día nosotros con un ingreso medio de gente como la que vive en Chile, cualquiera de nosotros, sin cometer error y sin exagerar, podemos afirmar que vivimos en condiciones y con situaciones mejores que la de cualquier rey de la historia. Eh, es increíble lo que ha progresado la humanidad en este proceso de desarrollo, de la creación de riqueza que antes no había. Y ese otro también problema que tienen los marxistas, que ellos creen que la riqueza es estática, simplemente hay que ir a quitársela a alguien para poder repartirla. Entonces, bueno, los datos que ellos nunca suelen ver demuestran que no es así. El hombre siempre vivió en pobreza, el hombre fue su estado natural, la miseria, eh, en las grandes generalidades, ¿no es cierto? Y solo a través de el comercio, el libre mercado, etcétera, se permitió, ¿no es cierto?, generar una riqueza que antes nunca existió. ¿Mm? Entonces, frente a esa situación, el marxismo quedaba eh, fuera de foco, no tenía mucho sentido. Mm. El segundo tema que terminó, ¿no es cierto?, dejándolo fuera fue el tema cultural. No calcularon el verdadero valor que la cultura occidental ejerce sobre la sociedad. Nuevamente, Marx se equivoca. Él pensó que la cultura era el simple resultado de los medios de producción y de intercambio. Nunca entendió el valor de la cultura e incluso se sorprendía que gente que él veía en ese momento, ¿no?, decía cómo se logran emocionar con obras artísticas de los antiguos, ya sea obras literarias o de todo tipo, digamos. Él le llamaba la atención, lo encontraba como una rareza. Claro, porque para él la cultura no era más que una especie de resultante de los medios de producción
y los sistemas de intercambio. Él nunca logra ver que hay algo muy sustancial en la cultura, eh, por lo tanto no le echa mano a la cultura, él va directamente a tomar los medios de producción. La cultura para él no fue tema, ¿eh? Y falló por eso, gracias a Dios, ¿no? La herencia cultural y la tradición que tenía y la visión de realidad principalmente, que en el fondo es lo que confirma una cosmogonía, es decir, un origen, una cosmología, un orden y un paradigma, es decir, hacia dónde queremos ir, eh, continuó a pesar de los cambios que se hicieron en los países socialistas o en los comunistas durante mucho tiempo y constantemente se producían focos de resistencia. Eh, y eso que era solo la inercia, porque ya vamos a mirar de que después de la Revolución Francesa poco o nada quedaba de nuestra cultura occidental. Bueno, ¿qué pasó? Por qué al final llegaron tantos países a convertirse en socialistas y a tener ese control? Primero hay que entender que ninguna revolución se produjo por forma natural, ¿eh? Ni la Revolución Francesa, ni la Revolución Rusa, eh, que no estaba industrializada, se podía afirmar que fue el pueblo, ¿no es cierto?, movido por la injusticia, quien se levantó en armas. No, eso no ocurrió. Eso no fue así. Eh, Nunca pasó lo que había imaginado Marx y los marxistas. Esto de que el pueblo se levantó, incluso en la Revolución Francesa, son mitos que se han ido construyendo, así como hoy día estamos frente a otros mitos, como que los pacos violaban, así lo dicen ellos, ¿no? Que los carabineros violaban en la Plaza Baquedano y las cárceles de tortura, etcétera. Todos estos son relatos, no son verdad. Eh, bueno, y se va propagando a través del tiempo, principalmente a través de las actividades artísticas, la pintura, la música. Hoy día tenemos series de Netflix, en series de televisión en Netflix, que hay una que se llama En los últimos zares, y que cuentan la situación como que el pueblo estaba tan mal y que termina, ¿no es cierto? No, todo eso es mentira, todo eso es un relato. Hay cientos de historiadores que dicen que eso no fue así. ¿Y qué pasó entonces? Lo que pasa en todas las revoluciones. Siempre se levantan bajo el apadrinamiento de grandes financistas, ya sean corporaciones o ya sean familias específicas. Y familia específica con familia específica, o sea, Juanito, Pedrito, etc. En este caso, ¿no es cierto? De esta revolución rusa tenemos a Guggenheim, Morgan, Rockefeller, Rothschild. Hasta el día de hoy podemos llegar a estas horas, incluso si vamos sumando todas estas familias que mueven los hilos detrás de todas estas revoluciones. Esto es fácil de comprobar, si no es caer en una cosa eh, de paranoica, se puede comprobar. Cualquier persona con un poco de paciencia puede ir tomando nota de eso. En el caso de la Revolución, ¿no es cierto?, francesa, eh, claro, banqueros ingleses, intereses internos políticos, terminan generando esa revolución. Y no solo esa revolución, sino que también el primer genocidio de la historia moderna. La Revolución Francesa es el primer genocidio de la historia moderna. Eh, bueno, todos estos personajes, ¿no es cierto?, van de alguna manera creando este caos a través de un incentivo económico, no es el pueblo. Hay un premio Nobel, Alexandre Solzhenitsyn, un apellido bien difícil de decir, no sé si lo digo bien o no, pero es premio Nobel de Literatura de 1970. Ha hecho varios libros muy, muy buenos,
como el Archipiélago Golab o el Primer Círculo. Él, en uno de sus últimos libros que se llama 200 años juntos, los judíos en la Unión Soviética, o sea, uno de los últimos que alcanzó a escribir este premio Nobel, en ese libro relata, ¿no es cierto?, que todo lo que Occidente termina repitiendo de lo que fue la revolución de octubre del 1917, no es más que una mentira que Occidente terminó aceptando y repitiendo. Es decir, fue un engaño en el que de alguna manera somos cómplices por creer y seguir repitiendo. Pero bueno, eso es porque las revoluciones funcionan así, ¿no? Hay intereses y van creando un discurso, van creando un relato y hay una masa inconsciente que se suma sin darse cuenta de que está siendo utilizada y hay otros que son más claros y saben cuál es el objetivo que se persigue. En el caso de todas las revoluciones, no solo se necesita eh, recursos, los recursos que están moviendo estas personas con sus propios intereses, sino que también se necesita una cierta estructura, ¿no es cierto?, de pensamiento. Y ahí es donde participan los filósofos con sus ideas iniciales, los que hacen la doctrina y los que ejercen la de líder político. ¿Eh? En el caso de la Revolución Francesa son estos algunos que podemos ver ahí, ¿no? Donde está el ser pensante, el que genera la doctrina y el que ejecuta el terror. Em, en cualquiera, estos son ejemplos. ¿Eh? Acá tenemos otro sistema, digamos, y que el filósofo es Hegel, el doctrinario es Marx, el líder político es Lenin. Siempre hay un ser pensante, un doctrinario y uno que ejecuta. Pero bueno, gracias a esta manera de generar estas revoluciones, además financiado por estas corporaciones y familias, ¿no? Bueno, el comunismo ya ha sumado 150 millones de muertos y se transforma como la doctrina más sangrienta de la Tierra. Eh, y uno dice, bueno, ¿fue el pueblo el que se levantó? No, no fue el pueblo. Fueron ciertos grupos apoyados en ciertas ideas, apoyados con cierta doctrina y apoyados por ciertos líderes que tomaron el control. Y masacraron y mataron y, bueno, lo que todos ustedes saben, ¿no? Acá una foto de un asesinato de una familia completa, digamos, de los rusos. Eh, bueno, la Revolución Francesa, que era la que estamos mirando, tiene un proceso donde se va instalando, donde se va generando eh, esta fase, ¿no es cierto?, de toma de poder, de toma del terror, y también tiene una etapa donde eso se empieza a resistir y se empieza a generar un proceso contrario. Un proceso, en el caso de la Revolución Francesa, de restauración. Es decir, donde se vuelve el comienzo, al inicio, más o menos, de donde partió la revolución. Esto lo pongo aquí porque significa de que toda revolución o todo proceso no es que si llegó para quedarse para siempre. No, todo es evitable, todo es transformable, todo lo podemos cambiar. ¿Eh? Podemos ir atrás las veces que queramos. No existe eso de, no podemos volver atrás porque eso ya es muy viejo. No, y se puede, y se ha hecho. Eh, bueno, no les voy a dar la lata del proceso, del detalle, del 28 de julio, del 7 de 94, no, es la idea general para que lo entiendan. ¿Ah? Acá hay otros procesos más
Otro ejemplo, ¿no es cierto? La Liga Espartaquista, la Primavera de Praga, la Unidad Popular en Chile, todos son procesos casi calcados de fuerzas económicas, políticas, ideológicas, tomando el poder, etcétera, etcétera. Y todas terminan mal, no solo porque la gente intenta resistir a ese régimen, sino que porque el régimen en sí mismo no tiene salida. Como ellos no son capaces de crear riqueza, lo que hacen es simplemente igualar hacia abajo, repartir la pobreza para que quede pareja. La riqueza viene de la capacidad inventiva, motivada muchas veces por un interés egoísta, pero que termina generando cosas beneficiosas para toda la humanidad. Y el mundo socialista está condenado, por lo tanto, a mantenerse sin desarrollo, o siempre detrás o copiando, como hacen los chinos, lo que inventan otros. No son capaces de inventar ellos, sino son buenos copiadores, pero la creatividad viene del mundo libre. Bueno, eh, tras el fracaso socialista, y esto incluso antes de la caída del muro, ya los mismos socialistas que vivían en otros países, los mismos comunistas que vivían en otros países, se daban cuenta del desastre que estaba provocando su sistema ideológico. Hay una cita donde Lenin dice: nuestros padres nos dijeron lo que era el socialismo, cómo llegar, pero no nos padre ideológico, ¿no? Pero no nos enseñaron cómo mantener esto. Eh, bueno, tras este sistema que colapsa, no todavía del todo, porque eso viene mucho después con la caída del muro, pero eh, visiblemente para el resto del mundo, incluso para los propios socialistas, se notaba que esto no tenía ningún sentido, que esto no funcionaba y que esto no iba a ir hacia ningún lado que fuera bueno. ¿Eh? Entonces, tras este fracaso, incluso antes, un poco visualizando las cosas que iban a ocurrir, eh, tenemos a Gramsci, que empieza a desarrollar, ¿no es cierto?, su pensamiento, porque él se mantiene crítico, ya en la cárcel no tiene que rendirle cuenta al partido, él se mantiene crítico de lo que se está haciendo, y empieza a mirar que en el fondo la revolución fracasa porque Marx entendió mal las cosas, así de simple. Marx desdeñó la cultura cuando en realidad era lo más importante. Y bueno, la izquierda empieza a forjar lo que se llaman las tres vías, ¿no? Una es la vía populista de Gramsci, la vía postestructuralista de Foucault y la vía de Marcuse, que es la escuela de Frankfurt. La primera tiene una fuerte inclinación hacia la construcción política de los populismos de izquierda, que después continuaron. La segunda tiene un acento en la deconstrucción a través del desorden social, de destruir el orden social. Pero todas, y principalmente la última, la de la Escuela de Frankfurt, eh, está bien sistematizada y claramente como toma de control lo que es la cultura. Y toda su estructura eh, de valores y de forma. Y ellos toman conciencia de eso, esa es la diferencia, toman conciencia de que esto es muy importante, de que el otro sistema de simplemente tomar el poder político no es suficiente. Lo que hay que hacer es cambiar los corazones, el pensamiento, el sentir, las creencias de la gente para poder mantener el poder, mantener el control, o ganarlo o mantenerlo, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Eh, Gramsci, ¿no es cierto? Tiene esta frase importante, que es: la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión artística y centro universitario. Y ahí él hace una clave, pero absoluta. Esa clave se mantiene hasta el día de hoy. Cuando se habla de cultura o de influir en la cultura es mucho más, ¿no? Pero cuando tratamos de influir en la cultura, ahí están las tres claves: los medios de comunicación,
los centros de formación de todo nivel, ¿no? No solo universitarios, de todo nivel, o sea, formación, comunicación y la expresión, el arte porque es masivo, ¿ah? El cine, los libros, la música, rápidamente logra penetrar o hacer, darle validación a una idea, a un concepto, a una emoción. Entonces, él tiene esa gracia. Lamentablemente, lo que él escribe no se logra conocer eh, eh, para beneficio para nosotros y lamentable para él, hasta muy tarde, ya pasados los años 70, cerca de los años 80. Entonces tenemos que las cosas que dijo no fueron, no tuvieron acceso, digamos, a los socialistas que tal vez le hubiese servido en ese momento. Lo bueno es que no, pero tenemos, ¿no es cierto?, otra persona que estuvo haciendo algo muy parecido y de ese no nos salvamos. ¿Ah? Eh, Acá tengo otra cita de Gramsci que creo que también es interesante mencionar, que dice, la cultura es lucha, es construcción de una realidad. Y incluso se podría decir que se adelanta un poco, ¿no es cierto?, a Foucault y a los demás, pero él logra percibir que ahí está el núcleo. Eh, Él se da cuenta de que la superestructura es lo más importante y que, porque en el fondo eso va creando la realidad. También de alguna manera toca, ¿no es cierto?, esboza lo que decía Nietzsche de esto de que no hay hechos, solo interpretaciones. La lucha entre, esta es otra cita, ¿eh? La lucha entre el arte y el no arte es un medio para generar una transformación social, porque produce encantamiento en el desencantamiento. Y estas son cosas que a todos los que hemos pasado por la universidad nos enseñan, nos tratan de que somos agentes transformadores sociales, digamos, y que el artista está llamado a hacer un cambio social, etcétera, etcétera. Bueno, tiene mucho de lo que él dice, ¿no? Eh, pero les estaba comentando de que como lo que él logró hacer no se logró difundir hasta mucho tiempo después, en aquellos años, porque esto lo hice como en el año 35, pero poco después, sin tener conocimiento, lo más probable, no hay registro de que se haya tenido conocimiento de lo que él escribió, eh, Marcuse sí desarrolla ideas muy similares, ¿no es cierto? Tenemos esta idea de eh, que él cita en el Hombre Unidimensional, 1964. Él dice, la única manera que tenemos de hacernos con el poder no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrar la sociedad, la iglesia, la comunidad educativa e ir lentamente transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente. Esto a fin de ir destruyéndolas y así ir formando a la sociedad que nosotros queremos. En el fondo lo que está hablando es de subversión, directamente y sistematizadamente y claramente, y lo está hablando en las universidades, porque este tipo no solo estuvo en las universidades de Francia, en París, sino que también se fue a hacer clases, conferencias, charlas, difundir libros en las universidades de Estados Unidos de ambas costas. Entonces lo que está haciendo es diciéndole a la gente que hay que destruir la civilización occidental. Eso es lo que está diciendo, claramente, y lo está propagando. Esto lo dice el año 64, y recuerden ustedes que, bueno, ahí vamos a ver lo que pasa el año 68 en Francia, la otra revolución más, ¿no? Bueno, la tercera vía es la de Foucault. Acá, cuando él dice, ¿no es cierto?, que el gran objetivo final es subvertir todos los valores. Cuando se habla de subvertir todos los valores, son todos los valores. Recuerden que este tipo es pedófilo, acusado por otro profesor de la universidad que lo vio con un niño. Eh, y él, ¿no es cierto?, tiene esta idea de que no hay que contenerse, que hay que entregarse a todos los placeres, porque
Bueno, él considera que no existe Dios. Todos estos marxistas no consideran que existe Dios, entonces las reglas se las ponen ellos mismos. ¿Te fijas? Estas grandes máximas de no matarás, no robarás, no mentirás, ¿no? Para ellos vale maní, o sea, eso no interesa. Un marxista se pone las reglas a sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay Dios para ponérselas. En el fondo nosotros nos ponemos de acuerdo en qué cosas van a ser buenas, qué cosas van a ser malas. Si hoy día decimos que hay que abortar a los 9 meses, bueno, abortaremos a los 9 meses. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos decidido. Hay un problema ahí que tienen los marxistas con sentirse completamente poderosos y pasar por cualquier concepto de dignidad. De hecho, la dignidad, que para todo Occidente la dignidad viene dada por gracia y por Dios, porque somos hijos de Dios, y ahí es en donde radica el valor de nuestra dignidad. Bueno, los marxistas al dejar afuera a Dios, la dignidad ya no es dada por gracia, no me pertenece a mí, sino que ahora depende de las condiciones materiales que me da el Estado y los derechos que me da el Estado para saber si es que tengo o no tengo dignidad. Bueno, este tipo está en esa vía y su pensamiento también va influyendo en la universidad, en los jóvenes, en la izquierda, en este mundo progresista. Hay otras en un libro que se llama Las palabras y las cosas, afirma que el hombre ha muerto, el hombre como concepto, ¿no? Esto es muy parecido a lo que hace Descartes cuando dice que el hombre, que no existe Dios para darle naturaleza, y como no hay naturaleza, o sea, no hay Dios para dar naturaleza, el hombre no nace, sino que el hombre se hace. Entonces, él, de otra, eh, con una pequeña sutileza, está diciendo lo mismo, que el hombre ha muerto, por lo tanto, el hombre como concepto, como idea, como hijo de Dios, que es lo mismo que plantea Teodoro Adorno en la Escuela de Frankfurt, de que su objetivo principal para todo este grupo de intelectuales, y donde está Eric Fromm, donde está Walter Benjamin, Hermann Broch, Lukács, ellos hablan de que hay que destruir el proton pseudo. ¿Y cuál es el proton pseudo? Que todos somos hijos de Dios. Eso es lo que ellos quieren destruir. Está escrito por ellos mismos. Eh, bueno, también se le asocia al poder, ¿no es cierto?, con el objetivo de subvertir los valores. Pero estas son como las grandes tres vías que toma la izquierda actual. Y que si se fijan, ¿no es cierto?, estas tres vías eh, son de carácter cultural, ¿se fijan? No son de carácter político, estructural, económico, como lo hacía Marx, para que entiendan el cambio en el que estamos. Eh, aquí tenemos a Michel Onfray, que es un francés marxista actual, del Partido Socialista actual. Participa en varias organizaciones. No es una foto antigua, esa esta es de ahora. Sacó un libro hace poco que se llama La teoría de la dictadura eh, precedida de Orwell. Esta dictadura, en este libro, ¿no es cierto?, él habla de que, y es interesante, porque él siendo marxista, siendo un ateo declarado, es decir, podría ser amigo de todos estos tipos que acabamos de ver, él de alguna manera se siente más identificado con el marxismo antiguo, ¿no? Con ese marxismo que tenía como una cierta estructura, un cierto orden, y se ve sobrepasado por estas nuevas corrientes, entonces él las empieza a criticar, este filósofo actual. Y él dice que, a modo de crítica, que este nuevo progresismo, esta nueva izquierda, está hablando de Francia, y obviamente de Francia y del resto del mundo, como que perdió su rumbo y el objetivo de hoy, de esta izquierda actual, es destruir la libertad. Lo puse ahí tal cual porque él lo enumera así, tal cual. Destruir la libertad, empobrecer la lengua, abolir la verdad. Eso es súper importante porque para nosotros la verdad es la herramienta que nos permite
defender cualquier principio frente a los marxistas. Si nosotros no defendemos la verdad, vamos a estar hablando más marxistoides sin darnos cuenta. Entonces, bueno, recuperando la idea, él dice destruir la libertad, empobrecer la lengua. Ahí está esta cosa de ese lenguaje que algunos intentan hablar ahora, ¿no? De abolir la verdad, eso es fundamental. Desconocer la realidad, prácticamente lo mismo. Suprimir la historia para poder reescribir la voluntad. Negar la naturaleza, eso también es similar a la verdad y la realidad. Y propagar el odio. Todo eso lo dice que es un marxista criticando a sus pares, a sus colegas. No, así, ¿cómo se dice en esto? A sus compañeros. Pero es interesante porque él está dando cuenta de que existe un marxismo cultural, hay mucha gente que intenta negarlo, y está dando cuenta de que ese es la estructura que hoy día toma, o ese es el camino que toma este marxismo sin sentido. Sin sentido, ¿no? Esto de propagar el odio, ¿cierto? También reflexiona sobre que él dice que, y esto es comillas, no voy a citarlo, que el progresismo se ha transformado en la religión de una época privada de experiencias de lo sacro. Es genial porque él se da cuenta del problema. De nuevo, el progresismo se ha transformado en la religión de una época privada de experiencias de lo sacro. Se ha convertido en la esperanza de estos tiempos desesperados de una civilización sin fe. Cierro comillas. Yo encuentro que está clarísimo. O sea, está diciendo cuál es nuestro problema. Nuevamente, otra comillas. Nuestra época es la época del odio. Bueno, esto se asemeja mucho porque él dice que hay una intolerancia, que hay una represión constante y brutal, que no hace más que recordar a lo que escribió este ensayo que escribe Marcuse en el mismo 1968, que se llama Tolerancia Represiva. La tolerancia represiva no es más que voy a tolerar cualquier cosa, incluso la pedofilia, incluso el robo, el asesinato, cualquier cosa, siempre y cuando no tenga o no represente los valores occidentales cristianos. Occidentales cristianos. Si son musulmanes y están matando y abusando de una mujer, no te metas. Si son judíos y están haciendo no sé qué cosa, no te metas. El objetivo es atacar y destruir los valores occidentales cristianos. Bueno, es un poco contexto para entender que hoy día estamos en una batalla cultural que muchas veces no se ha entendido, pero este pequeño esbozo yo creo que trata de dar un poquito de idea de cuál es. La batalla ya no es política, ¿eh? No es solamente voy a votar por Juanito, voy a votar por Pedrito, voy a votar y voy a sacar un voto y va a salir, y salió Pedro, salió Juan. No, si no estamos dando una batalla cultural de verdad, no estamos haciendo nada. La izquierda entendió el proceso, la izquierda vivió su fracaso y desde ese fracaso asumió la voluntad de poder tomar el control de la cultura. ¿A través de qué elementos? Ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? A través del arte, donde está la literatura, el cine, la música, etcétera, los medios de comunicación masivos, todos lo conocen, todos los medios de comunicación masivos, la televisión, internet, etcétera, los sistemas educativos, ¿no? Ministerio de Educación, donde están los programas, universidades, colegios, etcétera. Estas tres áreas, para destruir
toda la estructura valórica, ¿no es cierto? Familia, religión, etc. Bueno, ellos han logrado esta hegemonía porque tomaron conciencia y se dedicaron a tomar, ¿no? Y hoy día, a través de estos mismos elementos, van destruyendo todas las categorías de pensamiento. Es decir, que nuestro sentir va cambiando y no nos damos cuenta. Acá, para ciertos fenómenos teníamos un pensamiento y hoy día anteponemos otro. En el caso del arte, un buen ejemplo, porque para aquello que nosotros considerábamos como verdadero, bueno y bello, hoy día, ¿no es cierto?, nos presentan eh, tarros de conserva llenos de excrementos, el urinario, vacinicas con sangre, un plátano, pinturas vacías, gente que vomita, eh, eh, una señora que grita, etcétera, etcétera. En el fondo van desarmando lo que nuestra concepción es muy sutil y que va directamente a un plano ni siquiera intelectual ni siquiera emocional, sino que va a un plano mucho más fino que tiene que ver con el alma. El arte conecta con eso. Y cuando nos empiezan a acostumbrar a lo grotesco, a lo horroroso, a lo horrible, a lo superficial, a lo degenerado, a lo sin forma, también va poco a poco deconstruyendo nuestra ética, porque de la estética va denigrando la ética. Entonces, acá tenemos más ejemplos de cómo se va actuales, ¿no es cierto? Viviendo la deconstrucción. ¿Qué cosas nos parecen horrorosas a través de los medios de comunicación que van contando mentiras? No, si el tipo lo votó, no, si el tipo no sé qué, no, etcétera. Pero bueno, hay que seguir. Eh, ya. La izquierda ha podido hacer esto porque, ya dijimos, ¿no es cierto?, tuvo conciencia del control de la cultura y ahora volvemos un poco a lo que pasó en el año, la Revolución del 68, eh, con los movimientos de las 3M, que era Marx, Mao y Marcuse. Todos andaban con banderitas de las 3M, porque fue la Revolución del 78 en Francia, y Charles de Gaulle intenta, entre comillas, negociar, eh, pésimo, digamos, no entiende lo que está viviendo, y termina en un plebiscito, termina entregando el poder, y en esa entrega de poder, cuando él pierde el plebiscito, la, todo lo que tenía que ver con cosas más económicas, de- que de alguna manera influía en la infraestructura, los fuentes de producción y medios de intercambio, se hacen cargo personas que eran como de la derecha liberal. Y en el caso de la cultura, todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Bienes Nacionales, etcétera, 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 eh, se hace cargo la izquierda dura. Entonces, desde 1969, Francia, el poder cultural lo tomó la izquierda dura, y empezó a propagar esto a todo el mundo. Eh, bueno, esto fue lo que no entendieron y lo que nuestro sector nunca tampoco ha logrado entender, de que tenemos nosotros la infraestructura, la superestructura, y lo más importante es tomar el control de allá arriba, y el control de allá arriba se hace, el control de la superestructura se hace por las fuerzas principalmente de creencias, donde está la religión, porque eso le da un orden, le da una dirección, eso plantea el paradigma, hacia dónde queremos ir, la filosofía, que nos va mostrando el porqué de las cosas, que nos permite también generar un orden con la cosmología, y el arte y todas las demás fuentes de comunicación permiten difundirlo, masificarlo. Debajo de la filosofía está la política, debajo de la política está la economía, las leyes, las elecciones, eso es como secundario, ¿te fijas?
Eso es lo que viene después, ¿eh? Es como la cosa ya, la cuestión ya cocinada. ¿Dónde se cocina realmente? ¿Dónde se produce la creación de contenido? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde está la creación de cultura? Es allá arriba. Está la filosofía, la religión y el arte. Eso es lo que hacen las vanguardias. Las vanguardias crean cultura y nosotros tenemos que trabajar coordinado, porque la batalla que se está dando ahora, como, como hemos mencionado, es principalmente cultural. Acuérdense de que la izquierda y lograron proyectar en la ciudadanía eh, la idea de que no importaba si éramos más pobres, pero iguales. ¿Se fijan? ¿Se fijan el poder de la cultura? Cuando uno logra meter una idea que se transforma en una épica, en una batalla, las personas están dispuestas a ser más pobres. Entonces, cuando la derecha va y dice, no, yo le voy a ayudar a la señora Juanita, usted va a tener un mejor sueldo, un mejor vivir, es que no estamos entendiendo. A la señora Juanita no le importa eso. Sí le importa, pero le importa más sentir que está haciendo el bien, sentir que está haciendo lo correcto, sentir que es parte de una épica. Y a los jóvenes mucho más aún. Entonces, nuestro sector, lamentablemente hasta ahora no ha logrado, eh, tal, tal vez sí, un poquito ahora, pero, pero no logró, eh, tiempo atrás, o la derecha antigua, de la derecha cobarde, no logró nunca plantear una épica o un proyecto cultural. Eh, no, no. Entonces, por eso perdimos, porque la izquierda fue a desarrollar su proyecto cultural, se presentó en la cancha, jugó el partido de fútbol y nosotros no, ni siquiera teníamos arquero. O sea, no había quien atajara los goles, porque no habíamos construido un proyecto cultural. Y, y eso, bueno, tampoco es deber de un político estar convenciendo a las personas o estar creando un proyecto cultural. El deber del político está con representar a las personas. El problema es qué pasa cuando hay una gran masa de personas que ya fueron adoctrinadas y convencidas y vaciadas de su identidad y hoy día están deconstruidas y son pseudo marxistas. Bueno, ahí es una tarea difícil porque ustedes están haciendo la labor en tres vías, ¿no? Están construyendo un relato, están convenciendo a la gente y al mismo tiempo están diciendo, y esto que le estoy diciendo es bueno, vote por mí, yo los voy a representar. O sea, están haciendo tres cosas al mismo tiempo. La labor de convencer a la ciudadanía y de crear un contenido y una nueva hegemonía cultural, una nueva hegemonía de ideas, no es la labor de ustedes, es la labor de los intelectuales, los filósofos, los artistas, el mundo de las comunicaciones. Ellos son los que tienen que hacer la pega. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos creando las ideas en la población y difundiendo el contenido de la población para que ustedes el día de mañana simplemente digan, señor, yo pienso lo mismo que usted, vote por mí? ¿Qué es lo que hace la izquierda ahora? La izquierda no hace absolutamente nada más que decir, yo pienso lo mismo que usted, vote por mí. Bueno, no importa, la tenemos difícil, ha sido es un mal momento para Occidente, pero de estos malos momentos también se logran sacar buenas, buenas aprendizajes, buenas experiencias y yo creo que el hecho de que estemos conversando esto significa que tenemos una muy buena esperanza de resistir esta hegemonía cultural de la izquierda y levantar nuestro propio proyecto cultural. Eh, bueno, para terminar esto hoy día, porque vamos a dejar los tips para la próxima, el próximo, hoy? Martes, hoy día es martes. Para el próximo 26. martes
vamos a hacer una bajada de los contenidos y eh, volverlos de una manera que sea más práctica, ¿no? Volverlos prácticos y que puedan ser útiles, ¿no? Pero era importante que entendieran la magnitud del problema en el que estamos inmersos, que no es solo una elección, no es solo una carrera política lo que está en juego, es una civilización lo que está en juego. Y frente a todo lo que ustedes luchan, el asesinato del aborto, la familia eh, que se va destruyendo, la inmigración, la pedofilia, la ideología de género, el indigenismo, etcétera, etcétera. Esta hidra puede tener cientos de cabezas. Todo el corazón de esta hidra es la inmanencia. La inmanencia, que es el encerrarse en sí mismo, encerrar al ser humano desconectado de la realidad, desconectado del entorno, de la vida, eh, sin espiritualidad. eh, hay varios conceptos filosóficos ahí que en algún momento podemos mirar, pero básicamente es eso. ¿Mm? El corazón, cuando uno mata el corazón, cuando uno dice, sí, yo creo en la metafísica, creo en Dios, creo en la realidad, y en estos tres trascendentales, que es la belleza, la verdad y el bien. Si tú no logras percibirlo, qué pena, pero yo los percibo. Si tú eres una persona que es subjetivista, relativista, imantista, eh, y por lo tanto no tiene valores fundamentales ni trascendentales, todo eh, es un quehacer cotidiano, un devenir, eh, bueno, qué pena por ti, ¿eh? Significa que tú eres marxista, pero, eh, pero nosotros tenemos herramientas para defender eso. Y mientras lo defendamos, hay esperanza. Toda la idea de la izquierda se sostiene en una cadena de pensamiento. Yo hice un trabajo detallado desde Ockham, ¿no? Desde Ockham, Spinoza, Sartre, Descartes, perdón, Kant, etcétera, etcétera, hasta llegar a hoy día, de toda esa cadena de pensamiento que permite que la izquierda se presente con una estructura filosófica como la que se presenta. Bueno, no era tan difícil, está llena, digamos, y es lo que más se propaga. Lo que costó un poco más fue encontrar una cadena de pensamiento de distintos filósofos que defienden lo nuestro, que sí existe, y sí están, y sí han estado ahí todo el tiempo. O sea, a cada filósofo conocido hay un filósofo paralelo que fue eh, anulado o apagado, pero que sí estuvo, que sí replicó lo que dijo Nietzsche, que sí replicó lo que dijo Hegel, que sí replicó, etcétera, etcétera. Y hay otra cadena de pensamiento que nos permite, ¿no es cierto?, defender Occidente y defender nuestra civilización. Eh, bueno, esto es lo que estamos ahora, la cultura de la muerte, donde la muerte es lo nuevo, donde eso es interesante, que se ha cambiado. Bueno, no lo vemos el próximo martes, porque hay cosas que no nos damos cuenta y estamos repitiendo. Por ejemplo, tenemos la sensación de que si algo es nuevo, es bueno, y no es así. No porque algo sea nuevo es bueno. Eso es una categoría de pensamiento que se metió en la civilización actual, o sea, en esta deconstrucción en la que hemos estado viviendo, y que hoy día, yo mismo, muchas veces me pasa, repetimos sin darnos cuenta. Pero lo vamos a ver después. Yo les recomiendo el libro El inicio de la nueva izquierda de la Escuela de Frankfurt, que lo escribió mi amigo Rodrigo Iturralde. Sirve mucho para entender lo que está pasando y en relación a lo que tiene que ver con arte, bueno, el mío que está eh, pronto a salir, que se llama El arte de la guerra cultural. Y eso sería por hoy. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.
Y si tienen Extraordinario, preguntas que... extraordinario, Ricardo. Gracias, gracias. Oye, si levantan la mano, por favor, para que puedan formular las preguntas que ustedes deseen realizar a Ricardo, pueden abrir ahora ya sus micrófonos. Tenemos a Tatiana y después Alejandro, que tienen la mano levantada. Tatiana, adelante, por Hola, favor. buenas noches. Gracias, Ricardo. Súper, súper buena tu explicación. La verdad es que llega a asustar un poquitito escucharte. Como darnos un golpe contra la pared con todo esto. Quería llevarte un poquitito al principio de lo que nos dijiste, cuando la izquierda no logra hacer esta revolución, dado que solamente se quería tomar solo el poder, como el poder político, y no el poder cultural, y de ahí fallaron. Y hablaste sobre el capitalismo, y me quedó la sensación de que el capitalismo, si bien es cierto, es bueno porque es lo que logra el progreso, pero el capitalismo como capitalismo per se lleva a la ambición también. Y me generó una sensación de círculo vicioso en donde tenemos capitalismo, tenemos progreso, y ese progreso lleva a ciertas ambiciones de un cierto sector, y vamos perdiendo el progreso y nos vamos a la corrupción. Y me dejó la sensación de que en esa vuelta es donde, además de darse cuenta a la izquierda que la parte cultural era importante, también hay un dejo de que esta corrupción que se genera en el capitalismo y en el progreso ayuda. Sí. ¿Es tan así o es una Sí, locura mía? es exactamente como tú lo dices. De hecho, lo aprovechan cuando ellos dicen vamos a infiltrar las iglesias, vamos a infiltrar todo. Ellos ocupan también el capitalismo o el liberalismo, digamos. Claro. De hecho, Foucault, él se define a sí mismo como una persona que lucha por la libertad. ¿La libertad de qué? Lo voy a decir en feo, ¿ya? La libertad de culiarse a los cabros chicos. O sea, él está luchando por la libertad, ¿te fijas? Entonces, este valor de la libertad eh, no tiene peso si es que no está acompañado por la búsqueda del bien. El bien es nuestro mayor fuerza, digamos. No la libertad. La libertad es algo secundario, porque tiene que estar subordinado a la búsqueda del bien. Y no quise meterme en ese tema de filosofía, pero belleza, verdad y bien, belleza, verdad y bien, la realidad, ¿no es cierto?, que ellos también intentan deconstruir, son una sola cosa. Entonces, cuando tú vas destruyendo una, en el fondo vas destruyendo la otra. Destruyes la belleza objetiva, trascendental, vas destruyendo también la verdad objetiva, trascendental, y vas destruyendo el bien objetivo, trascendental, y al final nos topamos que cada persona tiene su propio bien, y su propio bien cae en esta cosa del individualismo subjetivista. ¿Te fijas? Y ahí es donde ellos también se toman en eso. No, mi bien es mi bien, el tuyo es el tuyo, ese de allá tiene el otro, cada quien. Entonces eso no es un bien, eso no es el bien. El bien es bien, si no existe el bien de Juanito, el bien de Pedrito, el bien de... No es relativo. Existe el bien. ¿Te fijas? Entonces, muy, muy cierto lo que tú dices, no quise entrar en ese detalle, pero cuando viene la Revolución Francesa y se producen este cisma, ambos estaban luchando contra la tradición y contra la cultura. Entonces, este movimiento liberal que surge económico, en Inglaterra fue un poco diferente, pero en Francia, el que surge, por así decirlo, nace esta derecha, entre comillas, mal parida, digamos, porque nace sin cultura, sigue siendo materialista igual. ¿Eh? Entonces, eh, por eso que fue muy fácil, que como no tenía una cultura, nunca estuvo defendiéndola, ni creando, ni proyectando, ni generando una nueva, fue muy fácil para la izquierda en el momento que tomó la decisión de tomar la cultura, no había nada al frente, no había nada. Entonces,
Y ese fue un grave error para Occidente y es una pena porque tenemos los conocimientos, están los filósofos, está el pensamiento que permite defender todo lo que hemos construido. Gracias, Ricardo. Antes de darle la palabra a Alejandro, que tiene la siguiente pregunta, ¿tienes algo se te está acoplando, parece, Ricardo? Porque suena como un pitito cuando... ¿Ahora sí? ¿Funciona ahora? Ahí no, sí, ahí no lo escucho, sí, está perfecto. Ya, perfecto. Sí. Gracias, Tatiana. Alejandro, adelante. Gracias por la oportunidad. Ricardo, confirmas todo mi pasar. Yo soy un estudioso de las escrituras, ¿ya? Y no solamente de la escritura, sino que de la historia de la religión, ¿ya? Y tú cuando hablas de que el ser humano de por sí es pobre, de por sí es miserable, es una realidad tan grande porque la escritura te dice de que nosotros salimos de Edén. Adán y Eva salen de Edén, de ese Edén en el cual era fácil alcanzar el fruto para alimentarte, ¿ya? Cuando salen de Edén tienen que buscar el trabajo para no empobrecerse y el trabajo te dignifica. Es una cuestión muy valorable, ¿ya? Ahora, en relación directa a lo que analizabas con creo que es Tatiana, de la trascendencia del ser humano. Cuando se pierde la trascendencia es cuando tú comienzas a entrar a la corrupción. Y eso es lo que se pierde principalmente en el ser humano. La trascendencia de decir, hay una vida después de la vida. O sea, la creencia en sí. Y cuando tú pones en la presentación la religión como principal, antes de lo que viene la filosofía y todo lo demás, la política viene a ser casi prácticamente resultado de la religión. Es una cuestión muy certera. Me gusta mucho tu presentación, me encantaría poder tenerla para poder aprenderla mucho mejor, porque yo soy un apréndelo todo, ¿ya? Y, y ciertamente se han perdido los valores espirituales dentro de la derecha que nosotros, como tú dices, la mal llamada derecha. Se perdieron los principios cristianos, digámoslo así, y esos son los que han sido pisoteados durante 30 años y no han dejado que se desarrolle culturalmente. De hecho, en el análisis que yo hago, antes de todo esto, antes de entrar a la política, yo digo, oye, yo soy creyente, ¿qué están haciendo los pastores? Oye, ¿qué están haciendo los creyentes por salvaguardar nuestro país? Si prácticamente nos dejó, nuestro general Pinochet nos dejó un país en paz, ¿ya? ¿Qué están haciendo estos pastores que fueron los que más crecieron dentro de su gobierno? Durante 17 años fueron los que más crecieron los pastores y todos los que son los evangélicos, y no se dieron cuenta de que estaban avanzando las falsas teorías de que no hay un Dios, o sea, de quitarte a Dios del camino. Entonces, cuando llegué al análisis, que tú mismo me confirmas, yo dije, yo tengo que hacer algo, porque yo soy creyente y tengo que salvaguardar mis principios que los aprendí en la Biblia. Allí los aprendí, no solamente obviamente, los principios que los papás nos dan, pero yo los profundicé en la escritura. El no robar, el no mancillar a una mujer y cosas así. Entonces, una presentación muy espectacular la tuya. Y espero con ansia la segunda, el martes próximo. O sea, ya quiero que sea mañana. Muy espectacular, Ricardo. Gracias por tu presentación. De verdad, muchas gracias. Y me das herramientas para poder destruir la ideología absurda. Muchas gracias, de verdad. Encantado. Gracias, Alejandro. Francisco Clavel, tú habías levantado la mano cuando te caíste, se bajó tu mano. ¿Quieres hacer una pregunta?
Sí, mira, no sé si puede darle el pase a otra persona antes para buscar un lugar y poder estacionarme, porque primero, bueno, decir que he escuchado toda la presentación y me parece genial lo que hace, lo que están haciendo, nos abre los ojos, nos ayuda a tener un mejor discurso, pero la pregunta me la quiero guardar para cuando me pueda estacionar, para poder hacerla bien, por favor. Sí, no hay problema. Veamos quién más desea formular alguna pregunta. Si no, te la respondemos después por correo. Si nadie más quiere hacer preguntas. Ah, me da la impresión que Macarena quiere hacer una pregunta. Yo la veo, ¿no? Ahí sí, Ahí ¿se sí, escucha? sí, sí, perfecto, Macarena. Gracias. Me pareció sumamente interesante lo expuesto por Ricardo y la verdad es que llega, tal como lo comentaron por ahí, la primera persona que habló, no recuerdo el nombre, mil disculpas. Pablo Yanisewski. No, fue una mujer que indicó que llegaba a dar miedo. Ah, La Tatiana, Tatiana. ya. Pensé que Sí, te Tatiana. estaba refiriendo a la primera Sí. ponencia del martes pasado, ya. Ah, no, sí, Pablo, sí. Tatiana, porque de verdad llega a dar miedo, o sea, si lo vemos fríamente, es todo, o sea, no fríamente, sino que lo vemos y es todo malo, no se saca nada bueno, todo malo, todo negativo, todo oscuro. Es como lo que yo digo desde el 18 de octubre del 2019, que el diablo está suelto, de verdad, esa es mi teoría. Yo desde el 18 de octubre, yo dije, acá, del 2019, el diablo está suelto, la oscuridad, la maldad, el odio. Y eso es lo que estamos nosotros en este minuto como combatiendo, es como, aunque suene cliché, el amor con la oscuridad, la rabia, no, es una pelea en este minuto muy, no sé, ni siquiera podría decir de personas con personas, porque los noto a ellos tan potentes, tan enseguecidos, tan malos, que la verdad es que ahí se ha acumulado también un poco radical, digámoslo así. Digo, no, estos no son personas, son seres de otro mundo, no pues. Pero más que pregunta era eso, que me hace muchísima lógica todo lo que manifestó Ricardo, de verdad que sí. Muchas gracias, Macarena. Freddy tiene una pregunta. Adelante, Freddy. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Una consulta, Ricardo. ¿Ellos presentan así tan descarnadamente sus propuestas, su pensamiento a la plebe, a la gente? Claro. Porque yo te digo, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero destruir la libertad, quiero empobrecer la lengua, quiero abolir la verdad, quiero desconocer la realidad, quiero suprimir la historia. Entonces, yo digo, oye, este gallo no lo pesco porque me está hablando barbaridad. Entonces, no sé si lo hacen en forma sutil, se van deslizando suavemente y van metiendo su pensamiento, o lo hacen así en forma descarnada. Porque no me cae en la cabeza que si a alguien le dicen, oye, mira, ¿queréis venir? Nosotros vamos a destruir la realidad, vamos a destruir esto, el pensamiento, vamos a crear nuestro... Me cuesta entender que alguien puede decir, sí, yo te voy a seguir porque pienso igual que tú. Sí, lo dicen así abiertamente, pero lo van maquillando. Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Foucault dice ya, voy a luchar por la libertad porque, no sé, eso no lo dice, ¿no? Porque me quiero abusar de los niños. Eso no lo dice, eso salió después, que un profesor de la universidad lo pilló y está procesado por eso. Eh, pero en el fondo uno suma 2 más 2. Dice, bueno, este tipo que estaba luchando por la libertad decía que todo la trama social de nuestro comportamiento en relación a lo sexual era una prisión, una prisión que había sido impuesta por el cristianismo y que por lo tanto teníamos que buscar liberarnos de ella. Ya, el tipo te dice todo eso. Y cuando tú después te das cuenta que lo que estaba haciendo era meterse con niños, ahí uno entiende, te fijas, te dice, ahora entiendo, este tipo está buscando, ¿no es cierto?, destruir los valores de Occidente porque
él tiene un objetivo privado, personal, digamos. Eso es lo que le pasa a este tipo. Y lo divertido es que si tú empiezas a analizar a cada uno de estos próceres, cada uno de ellos tiene su cosa rara. Es como casi enfermizo. O sea, tú te metes con uno, chuta, este tipo. O sea, ¿para qué hablar de Marx? Que heavy, digamos. Es como un personaje nefasto, negativo, digamos. Pero tú empiezas a hablar con cada uno de ellos, con cada uno de estos personajes empiezas a dialogar a través de su historia, a través de lo que se va conociendo de su vivencia, y no es gente con la que tú saldrías a, a comer un domingo, no, es que es muy extraña, que hace cosas raras, que hace cosas, o sea, de que tú te alejarías por susto, no de hacer algo a ti o a tu familia, pero esos son. Y estos son los supuestos próceres de la izquierda. Bueno, no tenemos que ir tan lejos. Si acá tenemos nosotros un constituyente que se llama Baradí o Paradí, no sé cuánto, son casos similares, ¿te fijas? Es como que se va repitiendo la situación, como estos estereotipos, donde esta gente con ciertos problemas encuentra en esta ideología el nicho para poder desatarse. Y yo no soy una autoridad en el tema, pero tampoco yendo muy lejos, es cosa de escuchar las declaraciones de Boric, por ejemplo, respecto de que quiere incluir en el directorio de las empresas, ¿no es cierto?, a los trabajadores, sin haber participado de las inversiones de las empresas. Entonces, así de claro entregan el mensaje. Lo que pasa es que los que lo siguen están tan ideologizados, tan deconstruidos que no logran o no quieren, no sé, o les convendrá o estarán esperando formar parte de algún directorio de alguna empresa, pero ocurre, se da esa situación y lo dicen claramente, el Lo tema dicen también, abiertamente. sí, el Sí. tema de nacionalizar. Claro, no dicen expropiar los fondos, ¿no es cierto?, previsionales de la AFP, pero hablan de nacionalizarlos. Es lo mismo. Claro, la expresión puede sonar un poquito más atractiva al oído, pero tiene exactamente el mismo efecto. No lo esconden. ¿Hay alguien más que desee hacer una pregunta adicional? Si no, le preguntamos a Francisco si está en condiciones de formular la pregunta que él quería hacer. Y en caso contrario, Francisco, si no está en condiciones de hacerla ahora, te reservamos el cupo para que la puedas hacer el próximo martes también. El próximo martes, sí. Para Claro, dilatar sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, Lo que pasa es perfecto, que Francisco. les quiero pedir la disculpa del caso, porque voy en la carretera, pero voy a hacer la pregunta igual. Mira, yo concuerdo y estoy claro de que nuestro sector ha fallado, fallamos por todo lo que se explicó en la presentación. Pero cuando uno ha querido de repente participar en ciertas actividades que pretenderían hacer este trabajo cultural, esta contraactividad, nunca habíamos sabido hacia dónde ir. Hoy día yo sé que Ricardo tiene la forma de hacerlo, tiene un centro, tiene algo donde quienes queremos hacer esta batalla cultural con fuerza podemos participar. ¿Cómo podemos hacer más masivo esto? Porque sé que hay mucha gente que quiere ser parte de esto, pero tengo la impresión de que hasta el momento se mantiene en nuestro círculo, no hemos podido cruzar la frontera. Es una impresión. No sé si es así. Si tú me Sí, lo puedes clarificar. yo creo que hay que seguir difundiendo. Yo siento que el problema es cuando les decía en la presentación, y nosotros no hemos creado cultura, yo lo decía con una cierta rabia porque me lo estaba diciendo a mí mismo. Yo me estaba retando a mí, ¿ah? Porque yo soy responsable de hacer cultura, debo hacer cultura, y llevo muchos años sin hacer cultura. Es decir, estar viviendo dentro de la mirada mercantil del arte, que se dedica solo a la entretención, a la sensualidad, al placer y a lo comercial.
el mundo entretenido, digamos, comercial y entretenido, cuando la función del arte es axiológica, es transmitir valores, es transmitir belleza, verdad y bien. Y yo miraba mi historia y decía, pucha, qué rabia no haber entendido esto antes. Si para algo sirvió la revolución, la insurrección del 18 de octubre, fue para poder poner luz y despertarnos. Porque claro, yo tengo una academia que lleva 20 años funcionando, que está en contra del posmodernismo, porque yo ya lo percibía y era lo que me había tocado vivir en las universidades en las que estudié, que iba en contra de la civilización occidental. Te lo cuentan tal cual, o sea, y ahí, Freddy, no hay pelo en la lengua. O sea, tú vas a la universidad, te toca un profesor y te dice, usted es un agente de cambio social cultural, usted tiene que cambiar en la sociedad y tiene que hacer todo lo necesario para que su arte cambie, pero en el sentido de que ellos están, de lo que ellos están tratando de promover, ¿no? De destruir la sociedad, de meter socialismo. Eh, y eso te lo dicen directamente. Bueno, yo percibía este cambio, que para mí era un cambio, porque yo estaba siempre buscando la belleza y me resistí. Entonces formé esta academia que lleva 20 años funcionando y que ha tenido éxito. Y eso me dio esperanza, porque ha tenido demasiado éxito. Y la academia está está situada físicamente en Vitacura. En el mismo Vitacura hay una cosa que se llama Club Vita, que son como talleres culturales o de arte, que con la tarjeta de Vita Vecino uno accede por, qué sé yo, por 2.000 pesos uno accede a cualquiera de esos talleres. Mi academia, como es independiente, cobra caro comparado con eso, ¿no? 50.000 pesos al mes. Y hemos tenido los cupos llenos, es decir, hemos tenido más de 100 alumnos mensuales y eso me da la esperanza de que hasta el día de hoy hay un porcentaje de la población muy grande que está esperando que se les dé una oferta que nadie le está dando, que en los centros culturales, en las municipalidades, nadie le está dando arte de verdad, porque lo que le ofrecen es arte de constructivista, es arte que va en pos de denigrar o quitar los valores, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Puede que por ahí se salve uno que otro profesor, pero en su mayoría son así. Y aún, ¿no es cierto?, que mi academia, siendo privada, cobra caro, ha estado con los cupos llenos. Eso significa que en el corazón de las personas todavía está esa búsqueda, esa necesidad de la belleza, la verdad y el bien. Entonces tenemos aún, no sé cuánto tiempo dure, pero tenemos aún un potencial de seres humanos buenos ahí, a los que simplemente tenemos que llegar y ser claros y ser sin duda, ¿eh? Sin duda decir, sí, esto es la verdad, esto es el bien, tenemos que caminar por acá, y no caer, ¿no es cierto?, en este relativismo, porque de ahí nos pasamos directamente al nihilismo, eh, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que necesitamos seguir difundiendo y a pesar, como te decía yo, de haber partido con esta academia, el proceso de investigación, de trabajo bien acucioso que hice en estos últimos años, para mí también es una experiencia nueva. Entonces, yo me acuerdo y me da rabia, porque siento que podría haber hecho esto mucho mejor y hace mucho tiempo atrás. No haberme quedado simplemente siendo una alternativa de mirada cultural, artística, sino que haber empezado con una batalla, con una guerra cultural desde hace mucho tiempo. Pero bueno, Dios sabrá sus tiempos y hoy día estamos en esto. Mucha de la gente que se sumó a la fundación, que hay 67 artistas, hay dentro de los cuales hay músicos,
bailarines, cineastas, escritores, o sea, hay un contingente importante, pero ese contingente importante igual ha tenido que vivir un proceso, porque todos estos artistas, a pesar de definirse de derecha o definirse en contra de la destrucción de Chile, tampoco tenían claro para sí mismos por qué hacían lo que hacían y cómo es que lo hacían. Entonces, ha sido un proceso largo de aprendizaje, de formación, de reformación a estos artistas, porque esa mirada, la mirada correcta, que es la que hemos estado buscando en estos últimos tiempos, no estaba dada, no está lista. Entonces, hoy día, gracias a este trabajo que hemos hecho, bueno, tenemos estos libros que yo los recomendé, ¿no? El de la Escuela de Frankfurt, y el mío que está pronto a salir, el de la el de la Vanessa Kaiser. Bueno, hay varios que hemos lanzado y que frente a esa poquita cosa que hemos hecho, nos han invitado a dar charlas a México, y me acabo de enterar que ya se programó una serie de actividades para Orlando, en Estados Unidos. Hay varias comunidades cristianas allá que están interesadas en lo que estamos diciendo. Y así, yo creo que poco a poco vamos a ir sumando gente, sumando más ideas, y, y esta batalla la vamos a ganar en algún momento, la vamos a ganar porque solo pierde el que se rinde. Ricardo, y la última pregunta, perdonen. Dale, Si se escucha Francisco. un poco de ruido, les pido disculpas. Tal como preguntaba, no me acuerdo de la persona que preguntó antes, pero sobre la forma en que la izquierda nos habla directamente, pero con un lenguaje distinto, quizás con palabras que son sinónimos, pero que no son tan dolorosas, digamos. Por ejemplo, en vez de hablar de que te vamos a expropiar, hablan de nacionalizar, que suena más bonito, que sí. Nosotros no estamos acostumbrados a mentir cuando hablamos, o a poner más bellas las palabras para poder decir algo. Y la pregunta es, ¿crees tú que debiésemos cambiar la forma de decir las cosas para convencer mejor? Bueno, yo creo que la tarea del político no es convencer, pero porque lo estás poniendo al político en una posición que le es muy dura. Él no debiera estar intentando cambiar los corazones. Él debiera simplemente intentar propagar el mensaje que ya tiene dentro de sí y esperar que las personas que piensan igual que él se sientan representadas y voten por él. ¿Te fijas? Es decir, yo pienso esto, yo pienso lo mismo que usted, vote por mí. Estamos en un proceso de crisis tal que hoy día hasta los políticos tienen que hacer una función de estar convenciendo, de estar explicando, de estar formando, de estar instruyendo. Y encuentro que es súper duro para ustedes, le está tocando una situación dura ahora, y van a tener que hacerla. Y yo creo que en cada situación van a tener que pesar cuánto se puede decir, pero siempre con la verdad. No hay que tener miedo a la verdad. La verdad, como decía Tomás de Aquino, es un león que solo hay que dejarlo suelto porque se defiende solo. Entonces, la verdad es nuestra nuestra mayor espada, nuestra mayor arma. Sí, Y la ciertamente, verdad os hará libres. si me permite, Ricardo, también tal vez una variante a esto, respondiendo a tu pregunta, Francisco, que si hay algo de lo que ha pecado nuestro sector en su relato, en su discurso, es que ha hablado siempre de cifras, de datos, de crecimiento, de macroeconomía, una serie de cosas que son todas efectivamente reales y son cifras que no se pueden desconocer.
pero nos hemos olvidado que las personas, su composición es emocional y nos hemos olvidado de llegar al corazón de las personas. Entonces, tal vez en esto, tal como decía Ricardo, con la verdad, pero tal vez cambiando nuestro discurso, apelando a las emociones de las personas. Tal vez eso nos pueda generar la cercanía que buscamos y contrarrestar de una mejor manera, ¿no es cierto?, las mentiras, porque con las mentiras que hace la izquierda, justamente apela a las emociones, pues a estos sentidos más básicos de las personas. Y eso es lo que podemos probablemente explorar y para obtener resultados diferentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que hemos tenido una excelente sesión. Les agradecemos a todos su presencia, su asistencia, especialmente a Ricardo, quien ha preparado este tema, y a todos ustedes que han dedicado, como decía al principio, ¿no es cierto?, parte de su descanso para estar con nosotros. Nos queda la última sesión el próximo martes, ya entramos al penúltimo mes del año, más cerca en la recta final prácticamente de sus campañas. Los invitamos a hacer el esfuerzo para estar con nosotros ese día. Esa va a ser una sesión conjunta que va a hacer Pablo con Ricardo. Ahí está Pablo. Sí, Pablo justamente, y el tema de esa sesión va a ser el contradiscurso. Y esto va a ser fundamental, ¿no es cierto?, para tener coherencia, obtener los fundamentos, propuestas de sociedad, etcétera. Todos esos tips que necesitamos para responder al discurso que ha estado haciendo la izquierda. Así que los invito a que puedan estar con nosotros el próximo martes a partir de las 20 horas. Desde ya, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos pronto. Gracias, Oscar. Gracias, Ricardo. Chao, chao. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense. Chao. Hasta el martes. Chao, chao.